¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Lo vas a aceptar como tu Señor y Salvador? ¿O lo vas a rechazar como hicieron estas personas, como un farsante y un engañador? Lo que dice aquí es cierto, lo que hemos estudiado hoy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Yo quiero que ustedes vayan conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Y pensaba cuando el hermano Washington estaba orando, dentro de todas las peticiones por las cuales él intercedía, cuando él oraba por aquellos que se están haciendo análisis médicos, que tienen la aprensión de que no saben cuál va a ser el resultado de un análisis que le van a dar. Yo creo que todos nosotros, cuando nos hacen algún tipo de análisis en ese sentido, esperamos muchas veces quizás una noticia negativa. Hace unas semanas o unos meses ya, recuerdo una amiga que nos llamó, una mujer joven de 40 y algo de años, que le habían detectado cáncer de seno y estaba muy aprensiva y nos pedía que oráramos por ella. Era algo que quizás no estaba esperando. Ella tenía, como todos nosotros, muchas veces el temor de no saber qué pasará cuando uno va a un diagnóstico. Tengo un cáncer, estoy sano, tengo algún tipo de problema, tengo alguna complicación, voy a perder la salud, no sé si voy a vivir o voy a morir. Y siempre tenemos esas inquietudes. Pero hay una realidad y es que tarde o temprano, cada uno de los que estamos aquí vamos a enfrentar el postrer enemigo, que es la muerte. En la vida uno se enfrenta a diferentes tipos de situaciones, problemas económicos, problemas relacionales, problemas familiares, y esos problemas se vencen. Pero ese postrer enemigo que define la Escritura, ninguno de nosotros puede vencerlo porque ninguno de nosotros tiene control sobre él, sobre la muerte o sobre ella. En Eclesiastés capítulo 8, versículo 8 se nos dice, no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. Y dice, y no se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. ¿Qué quiere decir ese texto? Bueno, que la muerte es incierta y es incontrolable como el viento. Usted puede estar afuera y sopla el viento y usted no sabe de dónde sopla, de dónde viene, no sabe a dónde va. Y asimismo nosotros no podemos determinar el momento de la muerte. Dice otra versión, nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Usted le puede decir a su espíritu, mira, tú vas a vivir 105 años. No, no podemos hacerlo. No hay forma de escapar, dice esa versión, de esa cita obligatoria, esa batalla oscura. Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Muchas veces uno ve que hay personas que hacen las cosas mal hechas y se salen con la suya. ¿O no es así? Pero contra ese enemigo nadie se va a salir con la suya. Job dice, el hombre nacido de mujer, corto de día y lleno de turbaciones, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Eso es una realidad. Ahora, ¿eso debe llevar a deprimirnos? Le pregunto yo a los teólogos de sola gracia. No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza. La muerte no es el final de nuestros sueños y esperanza, porque aquellos que confiamos en Cristo para salvación, podemos enfrentarla con gozo y expectación en vez de depresión y un temor ansioso. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Señor Jesús ya la conquistó. Alabado sea el Señor por eso. Cristo venció la muerte. Y yo quiero que en el capítulo 11 de Juan, en los versículos 25 y 26, veamos esta realidad, lo que el Señor nos dice a nosotros.
Juan 11, 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y en el versículo 19 del capítulo 14 dice, porque yo vivo, vosotros viviréis. Es verdad que a todos nos da inquietud, nos da ansiedad, ¿cómo será ese momento? Nos da ansiedad e inquietud dejar a nuestros seres queridos, pero para el creyente la muerte marca el inicio de una vida de perfección gloriosa en comunión perfecta con Cristo por toda la eternidad. Y ese pasaje que vamos a estudiar hoy, que nos habla de la resurrección de Lázaro, nos muestra esta realidad. Ese fue el milagro culminante, si podemos decir así, del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. El Señor había resucitado a otros muertos, pero Lázaro tenía, ¿cuántos días en la tumba? 4. 4 días en la tumba. O sea que era una realidad que ni los líderes judíos ni nadie podía negar ni podía evadir. Y qué bueno que nosotros tenemos esa esperanza en Jesucristo. Porque si no tuviésemos esa esperanza, todo lo demás que nosotros hagamos por el Señor no tendría sentido. Porque si en esta vida esperamos en un Cristo que no resucitó, que no ascendió a los cielos, que no obedeció al Padre, ¿verdad? Perfectamente, como el hermano Rubén nos explicaba esta mañana, somos los más dignos de conmiseración, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos y no tenemos ninguna esperanza. Pero nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Es verdad que la muerte, como yo decía al inicio, es el postrer enemigo, pero ya Cristo la ha derrotado y nosotros venceremos en Él. Y yo quiero que veamos en este capítulo 11 algunos principios, ya que no podemos explicar el capítulo completo en un solo mensaje. Lo primero que vemos aquí es la enfermedad de Lázaro. Leamos de los versículos 1 al 3. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cristo se había apartado al otro lado del río Jordán porque los líderes judíos lo estaban buscando para matarlo. Él está allí del otro lado del río cuando le llega esa noticia de que Lázaro está enfermo. Las hermanas le mandan a decir la situación. Recuerden que Lázaro, María, Marta eran también amigos del Señor. Y él está allí ministrando la palabra y recibe esa noticia. Fíjense que ellas solamente le mandaron al Señor la noticia, no le hicieron ninguna exigencia. Y eso nos enseña cómo la fe salvadora deposita, lleva sus aflicciones a la presencia del Señor Jesús. Ellas le notificaron al Señor lo que estaba pasando. Pero aquí vemos a partir del versículo 4 cuál fue la respuesta del Señor. Versículo 4, cuando Jesús lo oyó, dijo, voy inmediatamente para allá. ¿Eso es lo que dice su Biblia? No. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. O sea que la razón de esa enfermedad, todo lo que iba a suceder, la muerte y resurrección de Lázaro, era porque había un propósito divino. Y ahí aprendemos otro principio. Todas las cosas que nos ocurren en nuestras vidas es porque tienen un propósito, porque Dios las está mandando con un propósito. Y aquí se nos dice que era para que el Hijo del Hombre sea glorificado por medio de ella. Aquí no se nos revela la verdadera causa de esa enfermedad de Lázaro. Para que Dios fuera glorificado a través de su Hijo. Para que viendo la resurrección muchos creyeran en Él. O sea que la muerte era parte del plan de Dios para glorificarse a sí mismo.
Y nosotros los creyentes debemos encontrar consuelo en esa verdad. El versículo 5 nos dice que Jesús amaba a Marta, a su hermano y a Lázaro, por lo que yo dije, había una gran amistad entre ellos. Entonces le llevan la noticia, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, lo más raro del mundo, se quedó 2 días en ese lugar. Lo normal es que cuando uno le dan una noticia así, uno salga. Sal. Fulano está enfermo, está en la clínica, está en tal ciudad. Uno quiere comunicarse con esa persona. O por lo menos esperaríamos que el Señor lo hubiera sanado a distancia, no. Que hubiera dicho la palabra para que Lázaro fuera sanado o se levantara como hizo con el siervo del centurión. Pero él se queda allí 2 días. Era que el Señor no amaba a Lázaro. Aquí dice que lo amaba porque era amigo de ellos. Pero fíjense que el amor de Dios por nosotros no es un amor, si podemos decirlo así, de salamería, de ñoñería, sino que es un amor que nos perfecciona. El amor de Dios es el amor que busca nuestro bien. Y nuestro bien es conformarnos a la imagen de Jesucristo. El hecho de saber de que Cristo murió por mis pecados y de que Él me ama, no me exime a mí de los sufrimientos que uno va a pasar en esta vida, de los problemas, de los dolores. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo era Dios, era el Hijo de Dios y Él sufrió en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Como Rubén nos explicó en la escuela dominical, Él bebió la copa de la aflicción, sufrió la vergüenza y el dolor de la cruz. Entonces nunca debemos pensar que el amor de Dios por nosotros y el sufrimiento son incompatibles. Hay personas que siempre dicen, yo estoy en victoria y viven en victoria. Yo estoy mal porque yo no siempre vivo en victoria. Yo tengo que reprogramarme cuando tengo problemas, cuando tengo inconvenientes y buscar a Dios, su rostro, su promesa. Pero hay personas que siempre están en una nube como en el tercer cielo. Yo no sé cómo es eso. Cristo pudo haber evitado la enfermedad de Lázaro. Él pudo haberlo sanado en la distancia, pero Él vio esa enfermedad, o fue decretado por Dios como una oportunidad para que Dios fuera glorificado. Amén. Entonces, déjenme darle otra aplicación. Lo principal en nuestras vidas no es que estemos sanos y que estemos felices, sino que glorifiquemos a Dios en todo lo que hagamos. Ese debe ser el propósito en nuestras vidas. Entonces, como el Señor los amaba, se quedó 2 días más y lo dejó caminar. Óyeme bien cuál es la situación. Por el valle de sombra de muerte. Y luego, como veremos, fue y le mostró su gloria. Él, a los 2 días, le dice a los discípulos que estaban con él del otro lado del Jordán, predicando, vamos para allá. Vamos de nuevo a Judea. Y los discípulos le dicen, pero Rabí, estábamos allí y los judíos querían apedrearte y vamos para allá otra vez. Ellos estaban conscientes que la vida del Señor corría peligro en ese lugar y que si iban allí, la muerte era segura, porque lo que lo estaban buscando al Señor, ese grupo de líderes religiosos, como decimos nosotros, no era para darle consejos, era para matarlo. Para eso era que lo estaban buscando. El Señor les responde, no hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. ¿Qué es lo que el Señor le quiere decir aquí? Yo estoy aquí haciendo la voluntad de Dios. Y no importa el peligro que haya del otro lado de Jordán en Judea. Yo voy a ir allí porque este es el tiempo de Dios para yo ministrar la palabra. O sea que no importa lo que me estén esperando, yo voy a ir allí a predicar la palabra. Yo sé que tengo una cita con la cruz, pero no es en este momento. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Y entonces procede a explicarle a los discípulos. Le dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos, ¿qué piensan? Bueno, pero si está durmiendo, él se va a recuperar. Pero dice el texto que Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron literalmente que hablaba del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a donde él está. Y Tomás, llamado el Dídimo,
fatalista, le dice a los condiscípulos, vamos nosotros también para que muramos con él. Ya la muerte es segura. Desde que crucemos el río ya estamos muertos. Entonces ese es el contexto, la enfermedad de Lázaro, la reacción del Señor y los discípulos. Y vemos en tercer lugar lo que él encuentra cuando llega allí. Versículos 17 al 19. Allí están los judíos, amigos, lamentándose. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Se ve que ya eran personas conocidas en la aldea, y ellos van allí a presentarle sus condolencias. Marta, dice el versículo 20, oye que Jesús viene y como siempre, apresurada, sale a su encuentro, pero María se quedó sentada en la casa. Y miren en el versículo 21 lo que Marta le dice al Señor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellos lamentaron la ausencia del Señor. Lázaro enfermó, ellas lo vieron deteriorarse y el Señor no había estado con ellos en ese momento. Ella sabía que si el Señor hubiera estado ahí en ese momento, el Señor lo habría sanado o tenía esa impresión. Y le dice, aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. O sea, ella tenía confianza en que el Señor lo podía sanar durante su convalecencia, su tiempo en cama, pero ya no. Ella no estaba entendiendo la capacidad del Señor para resucitarlo de los muertos. ¿Y de dónde yo entiendo esto? Bueno, porque más adelante, como vamos a ver en el versículo 39 de ese capítulo, cuando el Señor dice, quitad la piedra, ¿qué le dijo ella? Señor, él ya hiede. Hace 4 días que murió, o sea, ¿para qué tú le vas a quitar la piedra ya? Si ya está muerto, ya ahí no hay nada que hacer. Y aquí aprendemos también cómo nuestro Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Él tiene el control de todas las circunstancias. Él tiene control de lo que tú estás pasando en este momento de tu vida. Él tiene control de la enfermedad, Él tiene control de la muerte. Y yo digo esto porque muchas veces pensamos que ya lo que pasó, pasó y decimos, wow, si las cosas hubieran sido diferentes. Si yo no hubiera hecho lo que hice, el accidente no habría ocurrido. Si yo no me hubiera comportado de tal manera, yo no hubiera pagado esas consecuencias. Si me hubiera hecho o tomado los análisis médicos con tiempo, pudimos haber detectado y curado mi enfermedad. Pero es una contradicción. Porque si Jesucristo es el Señor, Él tiene control de todas las situaciones que ocurren en nuestras vidas. Lo que llamamos bueno y lo que llamamos malo. Él no es autor del pecado, tú eres responsable por tu pecado. Y tú eres responsable por las consecuencias que estás viviendo por tu pecado. Pero eso no escapa al control de Él. Dice la Escritura, Job dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y que ningún propósito tuyo puede ser turbado. Dios es rey y Él gobierna sobre todas las cosas. Dice la palabra que Él hace todas las cosas conforme al propósito de su voluntad. Entonces nada escapa del control de Dios. Vayan conmigo al Salmo 135. Salmo 135. Vamos a leer del versículo 6 en adelante. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir la nube desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Fíjense cómo el Señor tiene control de los procesos de la naturaleza que son relativamente menores. Ayer, si mal no recuerdo, estaba nublado y había muchos rayos. El Señor está en control de eso. Lluvia, viento, granizo, nieve, inundaciones. El Señor está en control de todo esto. Pero mire lo que dice en el versículo 8. Hirió a los primogénitos de Egipto, tanto de hombre como de animal.
Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y todos sus siervos. Hirió a muchas naciones y mató a reyes poderosos. O sea, desde las cosas más sencillas, el viento, la lluvia, el clima, hasta lo que pasa con los gobernantes de las diferentes naciones. Los gobernantes de todas las naciones, Estados Unidos, Rusia y de nuestro país, su corazón está en las manos de Dios. Óigame bien, nosotros debemos estar tranquilos, confiados en Dios. Y dice un autor lo siguiente, présteme atención. No hay ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna prueba que pueda tocarme hasta que haya pasado por Dios y por Cristo antes de llegar a mí. Qué glorioso, nada puede pasar si no ha pasado por Dios y Cristo. Y si ha llegado tan lejos, ha venido con un gran propósito que quizás no entiendo en este momento. Pero como me niego a entrar en pánico, levanto mis ojos hacia Él y como lo acepto, como si viniera del trono de Dios, con un gran propósito de bendición para mi corazón. Ninguna tristeza jamás me perturbará, ninguna prueba podrá desarmarme, ninguna circunstancia me hará temer, porque descansaré en la alegría de saber quién es mi Señor. Ese es el reposo de la victoria, esa es la fe que vence. Eso es lo que dice la Escritura. Marta viene, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y qué le dice el Señor? Tu hermano resucitará. Y Marta le dice, sí, yo sé que va a resucitar en la resurrección postrera. Porque ella conocía el Antiguo Testamento, conocía el Nuevo Testamento. Pero Cristo le estaba diciendo que Él iba a resucitar a su hermano en ese momento. Y ahí tenemos otra aplicación. Mis amados, la fe que vence aplica personalmente la verdad de Dios al momento presente. O sea, lo que te dice la palabra, no para que tú lo apliques mañana, pasado mañana, a mediodía, no, aquí y ahora. Él elogia a Marta por creer en las promesas de Dios, pero Jesús quería que él aplicara esa palabra a su situación actual. Él quería que ella creyera que él podía levantar a su hermano de los muertos ese mismo día. Y así mismo tú y yo debemos creer en las promesas de Dios aquí y ahora. Él puede resolver tu situación, la mía, tu aflicción, tu problema en este mismo momento, por difícil que parezca, si es su voluntad. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero también nosotros debemos aprender a no ver la aplicación de nuestra fe hacia el futuro. Debemos entrenarnos para creer, no que Dios va a hacer que todas las cosas obren para bien mañana, sino aquí y ahora, en este momento. Tú lo estás haciendo, tú estás viviendo así. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Entonces, en medio de esa situación, llegamos a los versículos 25 y 26, donde quiero que vayan allí conmigo, donde el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y aquí tenemos la quinta afirmación que el Señor hace de los yo soy. Él había dicho, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y aquí declara, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el único que puede levantar a tu hermano de los muertos. El Señor no negó que habría una resurrección futura. Lo que Él estaba diciendo a Marta en ese momento es que ya esa barrera se había roto. Porque ella estaba frente a aquel, óigame bien, que tiene el poder de la resurrección y la vida. Porque puede dar vida en cualquier momento, en cualquier circunstancia, a quien Él quiera. Yo soy la resurrección y la vida. La vida, la resurrección están en mis manos. Él es la causa, como dice un autor, el manantial, la fuente de la resurrección gloriosa de todos los creyentes. Y le dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, aunque muera físicamente, vivirá. ¿Por qué? Porque Él lo levantará de los muertos. Por eso Él dice, ¿quiénes son los que Él va a resucitar de los muertos para vida eterna? ¿Quiénes?
El que oye mi palabra, Juan 5:24, y cree al que me envió, él dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Quién pasa de muerte a vida? ¿Quién tiene vida eterna? ¿Quién va a ser resucitado para salvación en el día final? El que oye la palabra y cree en esa palabra. Y dice, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Tú sabes qué? La vida eterna no empieza cuando tú te mueres. La vida eterna empieza cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor. Cuando tú mueres siendo creyente, ¿tú sabes lo que hace la muerte? Te lleva a compartir esa vida eterna con el Señor por siempre. Pero ya nosotros tenemos la vida eterna, porque dice la Escritura, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea que la muerte física no puede extinguir la vida eterna. Por eso Pablo le dice en los Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? En ningún sitio, porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Y eso es lo que él está diciendo a Marta. ¿Tú crees que hay un día glorioso? ¿Tú crees que hay un día de resurrección que vendrá al final de esta vida cuando todos los creyentes van a ser resucitados corporalmente? Tú tienes razón, pero él está diciendo, yo soy la llegada de ese día. Tú pensaste que ese día vendría con el Mesías. Yo soy el Mesías, le dice el Señor, y ese día ha llegado. Yo te estoy revelando mi poder y mi gloria porque yo te amo y yo voy a resucitar a tu hermano. En otras palabras, es lo que está diciendo, yo soy exactamente lo que tu hermano Lázaro necesita. Él está muerto y tú estás viva. Pero el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Lázaro va a resucitar. Y dice el texto, y todos los que viven y creen en mí nunca más morirán. Eso es para ti. Yo voy a rescatar a Lázaro en cuerpo y alma de la tumba, no importa. Él está muerto, pero va a resucitar. Y tú estás viva y tú crees en mí. Cuando tú mueras, tú no estarás ni un milisegundo separada de mí. ¿Por qué? Porque yo te amo. Gloria a Dios por eso. Porque yo amo a tu hermano, yo no lo voy a dejar. Yo no voy a dejarlo a él en el sepulcro. Yo no voy a dejar que su carne sea destruida. Yo lo voy a levantar. Yo lo voy a mantener a él que está muerto en comunión eterna conmigo. Y a ti que estás viva también te voy a mantener en comunión conmigo por toda la eternidad. ¡Wow! Y después le dice, ¿crees esto? ¿Tú lo crees? Sí, yo lo creo, podrás decir tú sí, pero fíjate. Una cosa es decir, yo lo creo. Una cosa es oír y decir, sí, pero otra cosa es aceptarlo y vivir a la luz de lo que el Señor te dice en su palabra. Nuestras vidas están en un hilo. Tú y yo no sabemos lo que va a ser el día de mañana. Y tú has oído la palabra muchas veces. Y si tú mueres sin Cristo, tú vas camino a una condenación eterna. Tú no sabes cuándo va a llegar ese momento. Nosotros los creyentes, como yo decía al principio, estamos confiados que hemos conocido al Señor. Y que ya tenemos la vida eterna. Y que cuando cerremos nuestros ojos aquí, lo que vamos a pasar a disfrutar plenamente por toda la eternidad con el Señor. ¿Tú crees esto, Marta? Ella le dijo, sí. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y dice la palabra que entonces ella se va y le dice a su hermana María que el Señor estaba allí. María llega donde el Señor y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús la ve llorando. Y ve a la multitud de judíos que habían ido a darle el pésame llorando también. Y dice la palabra que se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Por eso los judíos decían, mirad cómo le amaban. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? El Señor se conmovió profundamente.
al ver lo que el pecado causa en la vida de las personas, por lo cual viene la muerte, viene la enfermedad, viene la tristeza, viene el dolor. Y también por una persona querida por Él. Y dice el texto en el versículo 38 que Jesús, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro cobró vida. ¿Quién de nosotros puede hacer eso? Nadie. Solo Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Ahora, yo no sé si a usted le gustaría como que el texto nos diera más detalle, pero es muy breve, muy simple. Quiten la piedra, Lázaro ven fuera, cuando ya no había esperanza, porque habían pasado 4 días, y Lázaro salió. Mucha gente dirá, vean, ¿qué experimentó Lázaro en esos 4 días que estuvo en la tumba? ¿Qué pasó? No lo dice. ¿Qué pasó después? ¿Qué comentaron las personas? Bueno, aquí no lo dice. Yo solo sé que Cristo resucita a los muertos porque Él es la resurrección y la vida. Y esa es la gloria. Jesucristo levantó a Lázaro de entre los muertos. Y yo tengo la confianza a la luz de la palabra por el testimonio del Espíritu Santo, que el día que cada uno de nosotros, los creyentes, cerremos nuestros ojos en esta tierra, lo vamos a abrir en la presencia de Dios y vamos a disfrutar de Él para siempre. Este texto está aquí para mostrarnos que Lázaro es un anticipo de la resurrección. De que Cristo está regresando con poder y gran gloria a esta tierra. Y este sermón, este texto es una ventana para que nosotros veamos la gloria de Dios. Y Cristo está aquí hoy diciendo, yo te amo. Ahora, mi amor por ti no te va a ahorrar sufrimiento y muerte. Pero yo tengo un regalo para ti, yo mismo, el don de la vida eterna, mi gloria. Ven a mí, yo tengo mucho que mostrarte. Gloria a Dios por eso. En cuarto lugar vemos las diferentes respuestas que hubo de las personas allí. Versículo 45. Muchos creyeron, dice versículo 53, voy a leer de ahí. Pero por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en Él. Vieron eso es milagro y creyeron en el Señor. Pero miren lo que dice el versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Viene alguien que es confiable para ti y te dice, mira, Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro que tenía 4 días muerto y lo resucitó. Yo lo vi con mis ojos. ¿Qué es lo que uno va a hacer inmediatamente? Creer lo que le están diciendo. Pero ellos escogieron no creer. Eso era algo tan visible y que se comentó tanto y que sucedió delante de tantas personas que era una realidad. Pero cuando la palabra llega a ellos, ellos convocan a una reunión del Sanedrín, el concilio judío de los líderes religiosos. Y miren lo que dice, ¿qué hacemos? Pues este hombre hace muchas señales, pero se negaron a creer. ¿Por qué? Oigan lo que dice el versículo 48. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. ¿Qué estaba en juego aquí?
dinero, poder, estatus. Por eso era que ellos no querían creer en Cristo. El reino de Cristo no era el tipo de reino que ellos estaban esperando. Ellos tenían muy buena posición en el reino actual. Estaba el concilio judío, tenía por encima al gobierno romano. Ellos formaban parte de la élite dominante, del establishment, como dicen los americanos. Eso es lo que ellos tenían aquí. Y ellos querían mantener su estatus. Ellos querían mantener sus ingresos, su chequecito, su posición social. Que todo el mundo los reconociera. Querían mantener su prestigio, su riqueza. Si decían que ese era el Cristo, el rey de Israel, ¿qué iban a hacer los romanos? ¿Qué iban a hacer los romanos? Los romanos no veían eso como algo religioso, ellos lo veían como algo político. Los romanos iban a quitar a todo ese concilio. ¿Y qué tú estás hablando de que el rey de los judíos, que ustedes tienen un rey que no es el César? Iban a tener que rendir cuenta y todo ese poder, ese dinero, ese prestigio que tenían, lo iban a perder. Y no querían pagar ese precio. No querían pagar ese precio. Cristo no valía la pena para ellos, para pagar ese precio. Y Caifás, el sumo sacerdote, les dice: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Para evitar toda represalia romana, vamos a matar a este hombre, porque esto es un peligro para nuestros intereses. Llévatelo del medio. Pero esas palabras tuvieron un significado más profundo. Ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y dice el versículo 51, ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos, como había sido predicho. Pero aquí él utilizó un lenguaje de expiación. Un lenguaje, como Rubén nos explicaba esta mañana en la escuela dominical, de sacrificio sustitutivo. Él estaba profetizando la muerte de Cristo por los pecadores. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que él estaba diciendo. O como dice Primera de Pedro, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Él iba a morir por nuestros pecados, como realmente fue. ¿Y qué aprendemos de todo esto? Primero, que en Cristo siempre tenemos esperanza. No importa cuál sea tu situación, no importa lo que tú hayas hecho. Todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero cuando vamos a Cristo obtenemos por gracia el don de la vida eterna. Cristo ha venido para dar vida a los muertos. Al darle vida a Lázaro, nos está ofreciendo vida a todos nosotros sobre la base de la fe. En segundo lugar, la palabra aquí nos enseña que Cristo ha venido para darnos una perspectiva bíblica de la muerte. Yo decía al principio que todos tenemos temores, pero el que enfrenta la muerte con la fe en Cristo tiene una gran esperanza por lo que hemos visto en ese texto. Él es la resurrección y la vida. Si hemos confiado en Cristo para salvación, no debemos temer a la tumba. Por eso Él dice, Lázaro está durmiendo. Lázaro está durmiendo, eso fue lo que Él le dijo. Pero Lázaro, él sabía que lo iba a resucitar. Mira algo. Cuando tú te enfermas, ¿a quién tú llamas? ¿A un plomero? ¿A quién tú llamas? A un médico. Y si tú tienes un problema legal en los tribunales, ¿a quién tú llamas? A un abogado. Cuando tú te enfrentes al postrer enemigo, que es la muerte, lo que tú quieres es un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. En Jesucristo toda esa doctrina, todo lo que dice la Escritura es hecho personal, de lo cual nosotros podemos apropiarnos, es algo personal para nosotros. Por eso dice 1 Corintios 1:30, más
Por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención. Cuando tú estás en Cristo, tú lo tienes todo. Cuando tú estás en Cristo, a ti no te hace falta nada. Lo que nosotros tenemos que hacer, los cristianos, es vivir a la luz de esa verdad. En tercer lugar, yo no sé lo que tú estás pasando, pero hemos visto aquí que el hecho de ser cristianos no nos exime de pasar por dolor, enfermedad, por tristeza. Cada uno, como yo decía al principio, como las chispas vuelan al aire, así nace el hombre para la aflicción. Cada uno de nosotros vamos a enfrentar las aflicciones de vivir en un mundo de pecado, pero en Cristo hay libertad. En Cristo hay libertad. Y en cuarto y último lugar, yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué tú vas a hacer con Cristo? Hubo muchos, como vimos aquí, que supieron del milagro, que vieron el milagro, pero no creyeron. Que dejaron a un lado las pruebas que habían allí, pruebas de las cuales no podían dudar por su conveniencia. El rechazo de ellos no fue por falta de pruebas, sino por la decadencia moral. ¿Por qué? Porque querían seguir en sus delitos y pecados. Querían seguir disfrutando de las cosas de este mundo. Pero llegará un día donde tú te vas a morir. Y llegará el día donde te vas a enfrentar a Dios cara a cara. Y lo más duro será oír la voz del Señor cuando te diga: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, con el diablo y sus ángeles. Yo nunca os conocí. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Lo vas a aceptar como tu Señor y Salvador? ¿O lo vas a rechazar como hicieron estas personas, como un farsante y un engañador? Lo que dice aquí es cierto, lo que hemos estudiado hoy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?